Manierismo fue un estilo que caracterizó el arte europeo entre los años 1520 y 1600 aproximadamente. Este surgió en Italia y desde allí se difundió hacia casi toda Europa a través del trabajo de los artistas italianos en las distintas cortes reales. Este se suele establecer su inicio a partir de la muerte de Rafael Sanzio, el último representante de un renacimiento clasicista y equilibrado. El nombre manierismo deriva de la palabra maniera, que en el italiano del siglo XVI significa estilo. Sin embargo, en su origen tenía una connotación negativa. La teoría del siglo XVII lo llamaron de esta manera en referencia a lo que parecía ser la imitación del estilo renacentista por parte de los artistas no tan talentosos como los de la generación anterior. Este también es conocido como Renacimiento tardío, en vista que es como un puente entre el Alto Renacimiento y el periodo barroco. Sin embargo, este adopta la recarga estética de estas corrientes. Los artistas manieristas estaban interesados en el perfeccionismo que caracterizó a los artistas del Alto Renacimiento. Su intención no era replicarlos. En cambio, llevaron los principios del Renacimiento al extremo, con lo que nació una corriente que favorecía la autoexpresión sobre la búsqueda del idealismo. En lugar de adoptar los ideales armoniosos asociados con Rafael Sanzio y Miguel Ángel, los manieristas fueron más lejos, creando composiciones altamente artificiales que demostraron sus técnicas y habilidades en la manipulación de elementos compositivos para crear una sensación de elegancia sofisticada. Este es un arte surgido a partir de la crisis que significó para Italia la pérdida de su supremacía económica, así como el impacto sobre el papado de la Reforma Protestante y el saco de Roma por las tropas de Carlos V. Durante el siglo XVII y hasta el siglo XX fue considerado un arte decadente, continuador imperfecto del Renacimiento. Se consideraba a los artistas manieristas como imitadores de escasos talentos de los grandes artistas renacentistas, especialmente de Rafael Sanzio y Miguel Ángel Buonarroti. Fue revalorizado a partir del siglo XX al ser analizado como una manifestación original de un momento particular de la sociedad europea. Hablando más de un aspecto formal, las obras manieristas se caracterizaron por el descentramiento, la desarticulación de la unidad espacial, la pérdida de relación lógica entre lo principal y lo secundario, el uso de colores disonantes, las exageraciones y las desproporciones. Las pinturas y esculturas del manierismo se caracterizan por su artificialidad. No hay relación directa entre lo representado y el modelo natural. Se representan cuerpos y formas torcinadas, generando un movimiento espiralado, denominado serpentinato. Las anatomías se deforman y se alargan. El uso del color y la luz es arbitrario. En algunos casos se utilizan colores estridentes y llamativos, mientras que en otros se utilizan tonos oscuros con sombras profundas, figuras exageradas. Los manieristas rechazaron proporciones realistas y en cambio pintaron personajes con extremidades alargadas y cuerpos en posiciones extrañas. Estas figuras estiradas y retorcidas probablemente se emplearon para surgir movimiento y aumentar el drama dentro del cuadro. Decoración. Los manieristas, en cambio, retomaron este elemento a través de una ornamentación compleja, cubriendo lienzos y esculturas con una abrumadora abundancia de elementos decorativos. Color artificial. Finalmente, los manieristas abandonaron los colores naturales utilizados por los pintores del Alto Renacimiento. En su lugar, recubrieron en tonos artificiales e incluso algo llamativos. Arquitectura. Los edificios manieristas pierden su claridad visual. Muchas veces los elementos que tenían una función estructural en periodos anteriores se conservaron, pero tan solo como una función ornamental. Continuaron utilizando algunos elementos clásicos como los tímpanos, los arcos de medio punto y los capiteles clásicos, pero ahora de una manera anticlásica. Literatura. Si bien el término manierismo no suele usarse en relación a la literatura, la producción literaria del siglo XVI comparte ciertas características con las demás producciones artísticas. Se pueden considerar manieristas a obras que articulen la transición entre el Renacimiento y el Barroco, tal como Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra,
Entre otras características, la literatura de este periodo dejó de lado los modelos clásicos y presentó contradicciones, mezcla de fantasía y realidad, personajes excesivos y grotescos, elementos extravagantes y saltos temporales, entre otros. Artistas del manierismo. Algunos de los principales artistas del manierismo en pintura fueron Jacopo Carruschi de Pontormo, de 1494 a 1557, que fue un pintor italiano; Girolamo Francesco Maria, de 1503 a 1540, que fue un pintor italiano; Jacopo Comín de Tintoretto, 1518 a 1594, que fue un pintor veneciano; y Domenicos el Greco, de 1541 a 1614, que fue un pintor cretense. Algunos artistas de la escultura son Benvenuto Cellini, de 1500 a 1571, que fue un escultor, orfebre y escritor italiano; y a Giovanni de Bologna o Bologna, de 1529 a 1608, que fue un escultor flamenco. En arquitectura podemos encontrar artistas como Giulio Romano, de 1499 a 1546, que fue un pintor, arquitecto y decorador italiano; y a Andrea de Pietro della Góndola, de 1508 a 1580, que fue un arquitecto veneciano. Y principales artistas en la literatura encontramos a Miguel de Cervantes Saavedra, de 1547 a 1616, que fue un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español; y a William Shakespeare, de 1564 a 1616, que fue un autor teatral inglés.